hermanos, un gusto estar aquí con ustedes una semana más, un episodio más. Nos sentimos muy bendecidos de que pues nos sigan escuchando. Esta semana está conmigo mi hermano Isaac. Bendiciones a todos. Mi hermano Raúl. Dios los bendiga, hermanos, es un gusto estar aquí una vez más. Y por último, pero no menos importante, mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Sí, bueno, bendiciones a todos. El episodio pasado cerramos este tema de los que son llamados, escogidos y fieles, y porque habíamos considerado que era un poco más importante hablar de estas diferencias antes de entrar al tema que pues habíamos estado mencionando, con el que cerramos el año pasado, que es el de los que son predestinados. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Habíamos hablado precisamente de este tema, el tema de la predestinación. Hablamos un poco de lo que fue, bueno, de lo que representa la predestinación, pero no lo subimos. La verdad fue un muy buen episodio ese, pero quisimos hablar primero, sentar las bases de lo que es ser llamado, un escogido y un fiel, porque es importante antes de la predestinación. El problema con la predestinación es que se malentiende totalmente. De hecho, lo vimos en el podcast que grabamos. Se malinterpreta totalmente, y el problema también pues es que en muchas iglesias no se habla correctamente lo que es la predestinación, ¿no? Lo que representa. ¿Qué se entiende por predestinación, Raúl, Isaac? Que así, no lo que dice la Biblia, sino lo que entendemos al puro concepto de la palabra. Bueno, yo estudiando un poco de lo que significa la predestinación, es algo ya preparado de antemano, que fue planeado antes de lo que es el acontecimiento, y sencillamente es algo preparado, algo ya hecho de antemano. Algo que ya había sido preparado desde antes, ¿no? De hecho, precisamente hablábamos en este episodio, porque les decía yo, es que precisamente cuando nosotros nos quedamos solo en el significado, nos damos cuenta entonces que hay gente que utiliza esto para justificarse, porque decimos que, por ejemplo, aquí como Romanos, ¿no? Que dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nos está hablando que ya era un plan desde antes, y mucha gente dice, es que si yo soy salvo es porque Dios así lo había predestinado, pero también si yo me pierdo es porque Dios así ya lo había predestinado. Entonces la persona que no sé, que toma, que miente, dice, pues es que no es mi culpa porque Dios ya lo había predestinado. Eso es el concepto que normalmente se entiende. Es como cuando se dice, como el ejemplo que ponemos sobre el carácter o estos hábitos que tenemos, como, no sé, fumar, tomar, no, es que así soy yo, o es parte de mí. Sí, exactamente, porque se malinterpreta que esto es predestinación. Pero cuando ustedes y yo analizamos lo que es la palabra de Dios, no es este el concepto. Realmente no es, porque sí, la palabra enseña que nadie viene al Hijo si no es por el Padre, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y podría parecer quizá que estamos hablando de predestinación, pero no es así. Hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que para las cuales fuimos predestinados, pero no significa que las vas a alcanzar. No significa que tú llegas a esto, porque como vimos en el tema de muchos son los llamados, pero pocos son escogidos, sí. Ya estaba predestinado el llamado, mas no el escogimiento. Sí. Y sobre todo, no el ser fiel. O sea, ya estaba predestinado el plan de Dios para el llamado, para el sacrificio de su Hijo,
pero no estaba predestinado que tú fueras una persona fiel. Eso lo tienes que desarrollar tú. Claro. Entonces, nos damos cuenta de que esto es una excusa, es un pretexto que la gente quiere usar para, válgame la redundancia, justificarse en sus pecados o en sus errores o etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, realmente por eso quisimos sentar la base de que primero hay que ser llamado, luego ser escogido, luego mantenerte fiel y entonces alcanzas estas cosas. Lo primero que nosotros vemos es Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces nos damos cuenta que estamos predestinados a alcanzar la imagen de Dios. Esto nosotros lo podemos ver desde Génesis 1:26 cuando dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero esto es algo que se ha perdido. Sí, de hecho, bueno, creo que es en el libro de Lucas cuando se habla de la genealogía de Jesús. Ajá. Y en vez de ser desde el primero hasta Jesús, empieza desde Jesús para atrás y termina con Adán diciendo que Adán era hijo de Dios. Sí, exactamente, dice Adán, hijo de Dios. Dice Adán que era, de hecho si ustedes leen Set, dice que nace a imagen y semejanza de Adán, porque ya se había perdido esta imagen. Y Jesús viene a recuperar esta imagen, pero nuestro trabajo, para lo que ustedes y yo estamos predestinados, es a tratar de alcanzar esta, no sé cómo llamarlo, esta imagen del Hijo de Dios, esta imagen de pues la semejanza que se ha perdido. No todos la alcanzamos, no todos, sinceramente no todos llegamos al punto de ser iguales a nuestro Señor. De hecho, cuando nosotros hablamos de lo que es arrebatamiento, dice la palabra que Jesús viene y los tomará a sí mismo. No sé si se recordarán ustedes de ese versículo. Ahora no vino nuestro hermano Gustavo Mayor, nuestro escriba, que es normalmente el que nos ayuda para que nosotros no nos distraigamos mucho en cuanto a estar buscando estos textos, ¿verdad? Y es que pues a veces no se me ocurren cuando estamos haciendo el bosquejo, se nos ocurren ya cuando estamos aquí en el tema, ¿no? Pero dice la palabra que viene y los tomará a sí mismo. Entonces tiene que ser la imagen, ¿no? Sí, en el libro de Salmos, en específico aquí lo tengo, el Salmo 82, en el versículo 6 dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces aquí vemos que se hace, que la misma Biblia, la palabra nos dice que tenemos una identidad, ¿no? Uh-huh. Que tenemos un camino el cual seguir. O sea, al igual que el libro de Génesis nos dice que Adán era hijo de Dios a semejanza del Altísimo. Por ende, nosotros debemos de seguir ese camino. O sea, nuestra predestinación podría decirse que sí existe, pero está dividido en dos caminos. Exacto. Elegir si quiero ser hijo de Dios o no, básicamente. Bueno, también esto, y no sé qué opinen a Isaac ya lo encontró, que me parece, Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, sí, exactamente es mi hermano Isaac lo encontró, y qué bueno que lo encontró, pero ahorita, de hecho se me fue lo que le iba a preguntar a Isaac, se me olvidó, porque le iba a preguntar a mi hermano Isaac. Bueno, en lo que me regresa la idea, en lo que la recupero, ciertamente, como decía mi hermano Raúl, aquí ya me acordé. Es que tenemos este mal concepto también de lo que es el libre albedrío. Sí. Porque se nos ha enseñado que Dios nos da esta opción de decidir. Sí. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, en realidad no existe el libre albedrío. Solamente existe para aceptar a Cristo en tu corazón o no hacerlo. Pero una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón, perdiste
tu libre albedrío. Sí. Y el ejemplo lo podemos ver en Jonás, Así es. Claro. Ah, sí. ¿sí o no? Sí, Sí. sí, muy cierto. De hecho, también Pablo decía es que ahora soy esclavo de De Jesucristo, De Jesucristo. Sí. esclavo por amor, Esclavo por pero amor. el esclavo no tiene voluntad propia. No. No, No. hace la voluntad de su Señor. Exactamente, Sí. entonces Sí, porque este es el claro ejemplo que vemos con Jesús, no que no buscaba hacer su voluntad, sino la del Padre. O sea, a un Cristo Jesús tenía como que esta condición de esclavitud por amor hacia el Padre, de hacer siempre su voluntad. sí, de hecho él decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que mi padre me manda, no Claro. hablo lo que quiero, sino lo que mi padre me manda. Entonces, mi hermano Isaac, desde tu punto de vista, ¿qué opinas tú en cuanto a esto de cómo plantearte la pregunta? Esto de estar predestinado, porque también esto es algo que a lo que estamos predestinados, a ser siervos del Señor, pero en tu punto de vista, ¿crees tú que está mal el concepto de libre albedrío? Es decir, que sí tienes decisión de servir o no servir a Dios, sí tienes decisión de buscar o no buscar de Dios, o una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, ya, perdiste tu voluntad. Bueno, creo que el Señor nos decía que tenemos dos caminos. El camino de la bendición y el Exacto. camino de la maldición. Así es. Entonces tú mismo decides a qué camino ir. Y lo que decías antes, que cuando tú aceptas a Cristo, te vuelves esclavo por Él. Entonces ya cuando entiendes que eres esclavo, pero no de una manera fea, sino es de una manera, por así decirlo, buena, tanto para ti, porque llegas a poder ser salvo. Y creo que también decía la Biblia que todo me es permitido, pero más no todo me conviene. Entonces el hecho de querer decir tener libre bueno, Albedrío, eso, creo que ya estando en los caminos del Señor no es correcto, no es, o sea, sabiendo y conociendo lo que dice la palabra de Dios, creo que entiendes perfectamente para qué quieres ser predestinado. Si en realidad quieres ser predestinado para ser salvo o quieres ser predestinado para ir al lago del fuego. Exactamente, sí, es muy buen ejemplo muy buen apunte que nos da mi hermano Isaac, porque creo que es muy cierto. Ciertamente, así como él lo menciona, dice la palabra de Dios que, y no recuerdo el versículo, que Dios nos pone en el monte de la decisión y puedes tomar la bendición o la maldición. Él es, la decisión es tuya, pero, y es que también es exactamente a esto a lo que nosotros queremos llegar. Si tú obedeces a Dios, están predestinadas estas bendiciones, pero si no obedeces a Dios, no está predestinada la bendición. Entonces, no es que ay, es que caí en pecado porque Dios así nos escogió, porque así Dios nos... No, al contrario. Entonces, estamos predestinados a alcanzar la imagen, pero el trabajo de la imagen es precisamente, y por esto lo mencionábamos nosotros, una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, pierdes tu voluntad y tienes que caminar hacia buscar su presencia, hacia tener comunión con Él, como dice la palabra de Dios, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y bueno, no sé si ustedes lo recordarán, en Deuteronomio 11:26, también mi hermano Gamas acaba de encontrar muy bien. Deuteronomio 11:26, he aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escuchas los mandamientos del Señor vuestro Dios que os he ordenado, y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habréis conocido. Es la única decisión que Dios te deja tomar. ¿Me Así sigues es. o no me sigues? Así es. Si decides seguirlo, olvídate. Ahí está Jonás. No, Dios le dijo, ve a tal lado. No quiero, no te estoy preguntando, le dijo el Señor. Y si no quieres, te mando un pez para que te trague. Sí. Y realmente te das cuenta. Y de hecho, por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, ahorita haces lo que quieres, pero cuando te hagas mi siervo, te van a llevar a donde no quieres ir. Sí. Sí, es cierto. Entonces no existe. Y estamos predestinados a alcanzar la imagen, la estatura del varón perfecto, y regreso a la idea que tenía.
No sé si ustedes recordarán, yo he predicado, por ejemplo, usando el ejemplo de Cristo, la estatura del varón perfecto. Jesús Claro. decía, yo no hago lo que quiero, no voy a donde yo quiero, sino a donde mi Padre me manda. Y creo que en cuanto a los talones no le llegamos a Jesús, porque muchas veces somos muy necios y hacemos lo que se nos da la gana. Y es que en un ejemplo sencillo, bueno, en el caso de la oración podemos ver a Jesús orando 1, incluso hasta 3 horas, creo que hasta más incluso. Y en este ejemplo que nos ponen, creo que cuando están en el monte, que se lleva A Pedro, para... a Juan y a Jacob. Sí, y creo que sí es en ese mismo versículo. La cosa es que Jesús ora y cuando regresa los encuentra durmiendo. Sí, Entonces vuelve a ir 1 y hasta la 3.ª vez. ajá. Entonces, si en algo tan sencillo como la oración, que a veces incluso a nosotros nos cuesta como cumplir o dar lo que el Señor se merece en cuanto a la oración, cuanto más en lo demás. Sí, porque por ejemplo, hay un pastor que predica que creo, él dice, el mínimo que el Señor le pide a un apóstol de oración es 1 hora, el mínimo. Porque de hecho Pedro, Juan y Jacobo, o bueno, los discípulos, eran apóstoles, ¿no? Sí. Y va y les dice, no pudieron orar conmigo 1 Una hora. hora. Sí. Y luego regresa y les dice lo mismo, o sea, no puedes estar conmigo 1 hora. Entonces creo que el mínimo, pero nosotros como oveja, ¿cuál será el mínimo que el Señor nos pide o espera? Bueno, hoy retroalimentándome, ¿no? Hoy nos predicabas, ¿no? Que realmente lo que busca el Señor es que tengamos comunión con Él. O sea, a fin de cuentas, 1 hora como tal, podría decirse que sí, podría decirse... Bueno, ahí sí podría yo tomar el libre albedrío, aunque ya sé que lo hayamos eliminado en el punto anterior. Pero el chiste es que tú tengas comunión con el Señor, ¿no? Igual la palabra nos dice que Él siempre está atento a nuestra boca, a nuestras oraciones. Entonces, por lo tanto, yo de mi parte digo que el Señor irá paulatinamente haciendo crecer nuestra oración conforme va pasando el tiempo también. Bueno, sí, creo que sí tienes razón en ese aspecto, ¿no? En cuanto más comunión tienes con el Señor, más quieres tener comunión con el Señor. Pero pues se necesita empezar de a poco, creo yo, ¿no? Y creo que nuestro pastor también nos predicaba escuchaba yo al apóstol Otto, que él decía que la carne era imposible de manejarla, más sin embargo él decía, pero ¿cómo la manejo entonces? ¿Cómo la domino? Y él decía, o sea, yo teniendo comunión con el Señor y dejando actuar al Espíritu Santo poco a poco, o sea, no es inmediato, pero dejando actuar al Espíritu va a disminuir mi carne y el Espíritu va a entrar en mí y va a hacer que yo quiera buscar más del Señor. Exacto. Creo que esto lo puedo ver no sé si es en Josué, cuando el Señor le dice que le va a entregar la tierra prometida, pero va a conquistar los reinos, pero no los va a conquistar todos de una vez, sino que irá conquistándolos uno poco a poco, porque Exacto. son naciones más poderosas. En Deuteronomio. En Deuteronomio, sí. Entonces lo que nos muestra el Señor aquí es que hay un proceso para llegar hasta cierto punto. Sí, de hecho, dice Dios esto, porque dice la palabra, no sea que yo saque a todos los enemigos delante de ti y crezcan bestias del campo y te devoren. Porque recordemos que cada uno de los reyes que están en Canaán son áreas de nuestra vida. Sí. Sí. Entonces, Sí. si Dios saca todas esas áreas de nuestra vida, las bestias del campo habla de demonios. Así es. Entonces quedas vacío, pero no te llenas al instante de Dios. Claro. Por eso, como decía mi hermano Gamas, es paulatino, o sea, es de a poco. Sí. Aprendes a tener comunión con Dios también poco a poco, porque, también recordemos nosotros, siendo sinceros, el tiempo en el que nosotros estamos es un tiempo muy distinto, muy distinto al tiempo bíblico, porque mientras ellos amanecían, despertaban a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y para ellos anochecía a las 6 de la tarde, ellos hacían sus oraciones en la primer vigilia, que es de las 6 a las 9, pero usted y yo, ¿a qué horas venimos acostándonos, amado hermano? O sea, a las 10, 11 de la noche, ellos ya estaban por el quinto sueño.
Sí, ¿Sí o no? Sí. Sí, cierto. Ahora, no quiero hablar como tal de entretenimiento, pero realmente, ¿qué hacían ellos para entretenerse? Nada, No, casi no. trabajaban y eso era su diversión, yo creo, ¿no? O sea, porque realmente así como que vamos al cine, pues no. Voy a poner Netflix, no. O sea, entonces sí había, creo yo, no me quiero justificar en este aspecto, pero creo yo que sí era más fácil el tener una comunión más fuerte con Dios, porque realmente no hacías nada más. Claro. Sí. Es que es como cuando meten a alguien a la cárcel. ¿Qué hace? Se Nada. la pasa leyendo la Biblia, Sí. se la pasa orando, porque ¿qué más hace? Cierto. Sí, es cierto. Entonces, para usted y para mí sí se complica un poco más el asunto de tener comunión con Dios. No me estoy queriendo justificar, realmente no, pero también piense usted esto, porque la Biblia lo marca y dice la palabra de Dios que los días serían acortados por causa de los justos. Y yo le voy a ser muy sincero a usted, amado hermano, no soy tan viejo, apenas tengo tantos años. Wow. Pero sí me acuerdo que cuando yo era niño, el día duraba más. Sí. O sea, sinceramente, de hecho, el otro día veía en Google, no en Facebook, en Google, veía una noticia, creo que del New York Times, o sea, no es una noticia cualquiera, que hay científicos que han descubierto que el día en realidad ya no dura las 24 horas, sino dura 17 horas y media. Wow. Porque piense usted, o sea, duermes 8 horas al día, ya perdiste mediodía. Sí. Cierto, sí, cierto. O sea, ya perdiste, porque sí, eso sí, dormimos nuestras 8 horas. Ujú. Bueno, O yo más. sí trato, o más. Pero ya el día no te rinde como antes. De hecho, yo me acuerdo, mi abuelita, mi esposa también me ha platicado de su abuelito, que también le decía lo mismo. Ay, hijita, yo me acuerdo cuando yo era niño, el día duraba muchísimo más. Y a lo mejor sea el concepto que tienes por ser niño, pero no creo. O sea, No, pues la palabra lo dice, ¿no? O sea, Exactamente. de hecho, yo también veía que esto sí lo vi y de hecho también está en Google, de que conforme a los terremotos pasan en la Tierra, disminuyen la rotación. La rotación. Perdón, aceleran la rotación de la exactamente, Tierra, sí. exacto. Sí, se aceleran los días. Sí, recuerdo que, no me acuerdo si fue el de Japón o el de Chile, no recuerdo muy bien. Creo que Y fue no el me- de Chile. Creo que fue el de Chile y aceleró, me parece que 2 segundos la rotación de la Tierra. Entonces vemos que es una realidad, ¿no? Sí, sí, o sea, y bueno, nos desviamos Sí, un poquito sí. del Sí. tema de lo que es. Y bueno, ahorita regresamos a esto. Déjenme darles un punto más. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Ok, estamos hablando de la predestinación y el tema pasado hablábamos sobre los que son llamados, pero para tú poder ser justificado y glorificado, tienes que haber aceptado el llamado. Por eso decíamos que el llamado estaba predestinado. Sí, pero tienes que aceptar ese llamado para que entonces Cristo te justifique. ¿Qué es la justificación? El perdón de nuestros pecados. Exactamente. Cuando Adán y Eva se justifican, ellos ponen una excusa. Sí. Adán dice, yo no fui, la mujer, y la mujer dice, yo no fui, la serpiente. Sí. Pero ahora nuestra justificación es Cristo murió en la Jesús. cruz Sí. por nosotros. Así Amén. es. Entonces es una justificación totalmente válida, pero tienes que aceptar el llamado. Amén. Y Sí, para ser glorificado, me imagino que es una decisión propia, ¿no? sí, exactamente, pero para ser glorificado, ahí sí te tienes que esforzar. Claro. Creo que es lo que hablábamos de la semana pasada, me parece, sobre la fidelidad, ¿no? Esta constancia o este Exacto. esfuerzo que tenemos para andar en los caminos. Sí, exactamente. Y, bueno, aquí hay mucha gente que tal vez, no sé si se podría decir que tienen un concepto errado, pero hay gente que por el hecho de aceptar o bautizarse en el nombre de Cristo, ¿no? O sea, Ajá. uno dice, entonces ya, Creen que ya. ajá, creo que ya me salvé, o sea, ya tengo mi estancia en el cielo. Ya,
ahí nos vemos, iglesia, ¿no? O sea, me voy al mundo. Sí, o sea, O sea, que te da todo. Ajá, exacto. Pero yo escuchaba al apóstol Víctor y él decía, es que, y a mí me impactó esto y la verdad sí me dejó sorprendido porque decía, es que donde dice la Biblia que el Señor Jesús nos perdonó, dice. O sea, la Biblia dice que nada más pagó por nuestros pecados. Exactamente. Y él dice, o sea, sí hay justificación por nuestros pecados a partir de Cristo, pero eso no quiere decir que tú continúes haciendo el pecado. O sea, Exacto. después de ser una nueva criatura ya se te cuentan los pecados que haces. De que sí hay misericordia, pero tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente, sí, porque de hecho, no sé tú qué opines, Isaac, creo que lo hemos hablado cuando hablamos del bautizo, ¿no? El bautizo perdona tus pecados antes del bautizo, pero después, No, porque creo que decía la Biblia, todo, creo que En ignorancia. en ignorancia todo es perdonado. O sea, Ajá. porque eras ignorante, no sabías que estabas pecando. Y al momento de tú bautizarte, creo que te limpia y te limpias completamente, pero ya es tu responsabilidad de decir, o tu responsabilidad de si te vas a manchar otra vez. Y ya sabiendo que en realidad está mal lo que estás haciendo, entonces no sé si al momento de tú ya estando bautizado y vuelves a caer en lo mismo, creo que ya no cuenta, o sea, porque decía, en ignorancia todo es perdona, pero ya no eres ignorante en ese entonces, ya sabías que lo que estabas haciendo ya era pecado. Entonces creo que también ahí entra lo que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados. Tal vez también encontramos lo que es la misericordia del Señor para poder llegar a su trono de la gracia y poder, tal vez, aunque tal vez fallaste, pero llegas a Él con seguridad o con confianza a Él y confesando tus pecados, porque también decía la Biblia, el que confiese su pecado alcanza misericordia. exactamente. Sí, sí, porque no es, tiene razón mi hermano Raúl, tiene razón mi hermano Isaac, no es que no haya misericordia, al contrario, Dios perdona porque eso hace la sangre de Cristo, Así limpia y es. perdona los pecados antes de que tú lo aceptes, pero después ya hay un pequeño problema, porque como decía mi hermano Isaac, ya no eres ignorante, ya, por ejemplo, eh, hay ciertas reglas sociales y morales que se asemejan a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, hablemos de culturas. Por ejemplo, la cultura gringa, la cultura americana, es que los jóvenes, de hecho, no sé si ustedes hayan visto de estas películas, por ejemplo, y pues perdónenme, amado hermano, ya sabe que yo no soy muy cristiano, este tipo de películas, American Pie o todas estas películas que hablan de graduaciones de la prepa, la costumbre de los jóvenes gringos es perder su virginidad en la noche Sí. de graduación. Es cultura para ellos, los mismos padres fomentan esto porque han crecido con esto como cultura, como enseñanza. No solamente eso, se van a estudiar a la universidad y se van a vivir a otras ciudades, a otros estados y comparten, ¿cómo se llaman? Departamentos mixtos en donde viven tanto hombres como mujeres, comparten baño y para ellos es Normal. normal. Entonces, cuando uno les predica el evangelio y les dice es que lo que estás haciendo es pecado, para ellos es ignorancia, para Sí. ellos sí es ignorancia, pero para usted y para mí quizá no, porque culturalmente el tener relaciones antes del matrimonio en la cultura mexicana sí está mal visto porque es una cultura más católica que trata de agradar a Dios. En cierta forma, solo que si nos damos cuenta, incluso si ponemos atención en todos los movimientos culturales y sociales que han habido últimamente, se está buscando erradicar eso de incluso de la iglesia. Exactamente. En todo el mundo y en México también, porque sí es una zona muy católica la de México. Pero a lo que yo iba, en cuanto y también quería poner este ejemplo, porque para nosotros, por ejemplo,
el alcohol es algo malo, la cerveza, el vino, no es cultura, pero por ejemplo para los argentinos, los chilenos, los españoles, los franceses comen con vino. Sí. Es cierto. Y para nosotros es algo que nos golpea muy fuertemente en la cabeza. Sí. Y máxime cuando eres cristiano. Entonces, no quiero revolverlo a usted, pero ¿les es pecado? Tal vez no porque ignoran Sí. o por su cultura. Yo Bueno, me por imagino lo- que... Sí, o sea, sí te deja pensando, porque pues a fin de cuentas nosotros lo vemos de una perspectiva mexicana, entre comillas, ¿no? Pero es cierto, o sea, igual al gentil, ¿no? O sea, el gentil me imagino que en el inicio del cristianismo tenía costumbres que no eran conforme a las judías, conforme a las que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y de antemano el Señor tuvo en cuenta que tenían esas deficiencias, pues, Ujú. de seguir a una ley que no estaban acostumbrados. Entonces, de mi parte, o sea, yo creo que el Señor sí toma en cuenta que si lo hacen por costumbre, o sea, y por estar cegados, ¿no?, en la ignorancia de la cultura, pues yo me imagino que el Señor sí tendría en cuenta tenerle misericordia a ellos. Exactamente. Pero, por ejemplo, si uno tiene maldad en el corazón, porque dice la Biblia que Pensé que ibas a decir al país al que fueres, haz lo que vieres. Entonces me invitan a predicar a Argentina y me echo mi copita de vino. no, no es cierto, no se crean, pero sí, o sea, dice la Biblia que aún así el corazón del ser humano es lo que quiere hacer es hacer la maldad. Exactamente, eso Dice era la lo que Biblia. Jesús decía. Sí, exacto, pero o sea, uno no nace dándose cuenta de eso. O sea, Exacto. uno nace y dice, todos lo hacen, ¿no? Pero cuando conoces el evangelio, pues tú Es también, donde ajá, tiene que venir el cambio. exacto, uno tiene que dar el cambio en ese momento porque te están abriendo los ojos, te están diciendo que eso está mal. Y qué bueno que mencionas esto. Hace un par de días vi un video en Facebook de una muchacha trans. O sea, él era hombre, pero se hizo trans. Y ella dice, yo tengo dos mamás, o sea, sus mamás son lesbianas. Él creció obviamente en una familia de estas LGBTQ Más. y más, bueno, no sé, ¿verdad? Sí. Creció en una de estas familias y este muchache, explicaba que, de hecho, él da su testimonio desde el punto de vista ya siendo él cristiano, y dice, a mí me enseñaron, porque yo crecí con dos mamás. Cuando yo entro a la escuela, yo no sabía lo que era un papá, de hecho yo pensaba que lo normal eran dos mamás. Cuando me empiezo a dar cuenta que no es así, para mí era raro. Y a mí siempre se me inculcó el aceptar a los homosexuales, a las lesbianas, a los transvestis, etcétera, etcétera, al grado de que yo tenía ciertos problemas de identidad, pero no porque él se sintiera mujer, sino porque jamás había tenido una figura paterna. Porque para él lo normal era dos mamás, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sus madres lo alientan a hacer la transición a mujer porque piensan que eso es lo que él necesita, pero no, lo que él necesitaba era una figura paterna. Y cuando conoce de Dios, pues se da cuenta que eso era lo que él necesitaba. Y entonces él platica su testimonio, pero por lo que decía mi hermano Raúl, desde la enseñanza cultural, desde la enseñanza de la crianza, él no está cometiendo un pecado porque para él era normal. Sí. Bueno, algo que he notado mucho a nivel cultural es que la mayoría de las culturas enseñan que podemos encontrar nuestra plenitud en cosas materiales o en conceptos erróneos de no te sientes bien con esto, haz esto o prueba lo otro, ¿no? Ya sea que ahora cambies de género o tengas el hábito de, no sé, de alguna droga o algo que te haga sentir diferente, ¿no? Pero a la luz de la palabra, por lo que vemos, la Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad, y que una vez
que el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nos desatamos de esta parte cultural, encontramos un camino distinto al que nos enseña la cultura. De hecho, creo que en Llamada Final tuvimos esto precisamente hace un par de años, año de la cultura del reino, porque precisamente es eso, o sea, es desculturizarte y Claro. culturizarte al reino. Y esto es demasiado importante porque si nosotros queremos ser glorificados, porque no crean que se nos ha olvidado, si nosotros queremos ser glorificados debemos de buscar la perfección Claro. Sí. y alcanzar una vez más la estatura del varón perfecto. Sí. Creo que esto va de la mano con el primer podcast que tuvimos, que cambiar nuestra manera de pensar. Exactamente, cambiar la mentalidad. El primer tema Sí. que tocamos era precisamente ese, porque como decían nuestros hermanos argentinos, pues tienen una cultura muy distinta, no se diga los españoles, no se diga los italianos, franceses, los gringos, los canadienses, no se diga los africanos, o sea, Sí. y decía el apóstol Víctor, el evangelio es el mismo aquí y en China, y lo digo con mucho respeto, pero él predicaba en la Ciudad de México. No tenía que toparse con el exponer el evangelio a una. De hecho, mire, por ejemplo, decía mi hermano Raúl, cuando se empieza a predicar el evangelio, pues era una cultura griega. Sí. Pero piense esto usted, cuando yo estudié historia de la iglesia, se te enseña que ¿cómo se les llama? Los romanos, ¿cuál es el nombre que le da la Biblia porque se me olvidó Los gentiles. los gentiles, exactamente. Los gentiles no querían aceptar, porque piensen esto, se te predicaba que tienes que comer el cuerpo de alguien y beber la sangre de alguien. Entonces, para los gentiles, los cristianos eran caníbales, eran vampiros, porque bebían la sangre de alguien Y el y cuerpo comían de- el cuerpo de alguien. Bueno, yo me imagino desde el punto de vista bíblico, ¿no? Que a los que se les son mostradas las cosas espirituales y las entienden, pues es que andan en el espíritu, ¿no? Porque volvemos a la predestinación. Claro, Habían sido predestinados a escuchar el llamado. así es. Sí. Y aparte de todo, pues se reunían en las cloacas, en las cavernas, porque los perseguían. Entonces, Claro. definitivamente decían, es que esos cristianos están locos. O sea, sinceramente, cuando lo piensas desde ese punto de vista, pues sí tú dices, yo no quiero ser un caníbal, no quiero beber la sangre de alguien. Pero ya Sí. cuando te explican, es simbólico, dices, Sí. bueno, o sea, Bueno, por ahí hubieras empezado. por ahí hubieras hubieras dicho. empezado, ¿no? Entonces, porque regresando al punto, estaba predestinado el llamado, que fue el sacrificio que nuestro Señor hizo, la justificación que fue pagada por su sangre, pero ya el ser glorificado es nuestro esfuerzo de tratar de ser llevados a la imagen que Él tiene. Y de hecho, yo encontraba en Colosenses, en el capítulo 3, que, bueno, yo encontré la nueva versión, la traducción del lenguaje actual, Ajá. que dice que cuando Cristo regrese, nosotros también seremos manifestados perdón. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Exacto. Pero retomando lo que decía Isaac, de que la Biblia dice que nos tomará a sí mismo, es que la glorificación nuestra también es básicamente nuestro medio boleto, si es que Medio, medio digamos. boleto para entrar al reino de los cielos, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente. Miren, para ir avanzando, porque si no se nos va a ir el tiempo, Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Miren, esta parte de la Biblia a mí me encanta, porque nos predestinó para ser hijos adoptados, sí, pero simplemente porque se le antojó. Sí. O sea, no encuentro otra manera de explicarlo. Simplemente porque nos amó, porque quiso, Sí. nos predestinó para ser adoptados. Pero una vez más, hay un llamado. Para tú ser adoptado, tienes que aceptar ese llamado. Y Sí. por lo que veo aquí, no podemos ser adoptados para hijos
para Dios si no es por Jesucristo. Exactamente. Entonces, una vez más, escuchas el llamado del sacrificio de Cristo y tienes que aceptarlo a Él. Sí, y es tu decisión. Exactamente. Pero ya una vez que tú aceptas, tienes que esforzarte. Así es. Y entonces, bueno, la palabra adopción es una palabra que significa un amparo, una protección, una aceptación, es acogerte. La otra de los significados de la palabra adoptar es colocar como hijo. Creo que esto lo podemos ver con el pueblo de Israel cuando son sacados de Egipto. El Señor los acogió bajo su nube, bajo su cobertura, pero también podemos ver en Israel estas actitudes que nos hacen alejarnos de esta glorificación a la que deberíamos aspirar. Exactamente, sí, de hecho los protege con la columna de fuego, los guarda con la nube, la guianza de la presencia de Dios. Uh-huh. Tenían el arca ahí, o sea, el ser adoptado es tener un padre como lo es nuestro Dios, tener un hermano mayor como lo es nuestro Señor Jesucristo, tener las mismas bendiciones, las mismas promesas, pero tienes que aceptarlo. Claro. Sí. O sea, no es simplemente, o sea, sí es gratis, pero no es ya me bauticé y ya. No, claro, eso es un proceso, es un proceso. Y a fin de cuentas ese proceso no es para, ¿cómo decirlo? No es para nuestra vanagloria, o sea, es para nosotros mostrar también que hay una esperanza para los demás. O sea, no solamente se trata de mí, no solamente se trata de que me perdonaron mis pecados y puedo hacer lo que yo quisiera, no, sino que se trata también de, ok, me guardo, pero ¿para qué me guardo? Exacto. Me guardo para que mi Señor vea que yo también soy como Él, que quiero ser como Él y además mostrar eso al mundo. Exacto. Filipenses habla de que, dice que para que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminarias en el mundo. O sea, me lo imagino para dar a conocer el Evangelio, ¿no? O sea, no solamente que yo haya escuchado el llamado, ¿no? Sino que también dé el llamado a las demás personas. Exacto. Porque la palabra de Dios nos dice que, si bien tal vez en el libro de Apocalipsis dice que son 144, o sea, números simbólicos, ¿no? Sí, Pero sí, a fin de sí. cuentas nuestro Señor, su palabra dice que que Dios está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Exactamente. Y es que lo que espera el Señor realmente, yo pienso que no es imposible en su totalidad, porque a todos se les presenta el Evangelio por lo menos una vez. Por lo menos. Por lo menos Exacto. una vez. Y no es por menospreciar a nuestros hermanos testigos de Jehová, pero es una forma de presentar el Evangelio. Al menos una palabra de eso se tiene que quedar o impregnada en el mundo. Una semilla. Una semilla debe haber ahí para este llamamiento. No, me contaba una niña en el salón de adolescentes que antes de venir al cristianismo se le presentaron varias denominaciones, ¿no? Que aquí, que allá, pero al final se dio cuenta, esa semillita creció y encontró germinó y encontró el camino al Señor. Entonces sí se puede. De hecho, por ejemplo, nuestro pastor también nos ha platicado eso. Mi abuela aceptaba mormones, testigos de Jehová, con tal de que sus hijos, porque pues imagínense, el pastor Goyo, el apóstol Víctor, eran bien briagos. Mi pastor, mi padre era bárbaro, era bastante borracho. De hecho, yo cuando llegaba, ya de adolescente, yo llegaba a la casa de mi abuela, ahí en la Vicente Guerrero, y alguien me reconocía, tú eres hijo del Chile, me decía. Sí, yo echaba trago con él. Wow. Entonces sí era, pues, no para orgullo de uno, pero sí eran. Entonces mi abuela decía, no, pues yo con tal de que mis hijos corrijan su camino, pero como dice mi hermano Gamas, al final la semilla ahí queda y tarde o temprano es para llevarte al verdadero evangelio, ¿no? Y porque platicaba, por ejemplo, le platicaba a mi esposa, si no me equivoco, creo que fue el día de ayer, estuvo el hijo de Billy Graham,
en la Ciudad de México. Billy Graham pues, era un evangelista muy conocido, muy usado por Dios, pero platicaba con mi esposa y le decía que uno de mis profes de la licenciatura de teología pues nos decía es que hoy en día las campañas evangelísticas ya no es lanzar la red porque solamente llega gente cristiana. Es cierto. Pero también el trabajo de llevar a una persona inconversa a ese evento es del mismo cristiano, para que todos podamos ser hijos de Dios, o sea, porque la voluntad de Dios es adoptarnos. De hecho, Efesios 1:11 también nos habla de otra predestinación. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces nos predestinó para recibir bendición, para recibir prosperidad. O sea, ¿quién hace eso por ti? Solo el Padre. Sí, O sea, te vio y dijo a este. Y a lo mejor el ángel guardián, ¿qué le ves? Y yo lo conozco, sí, pero lo quiero bendecir, punto. Y creo que aquí también se rompe un poquito lo que hablábamos de ser esclavos, porque mucha gente, o sea, como decía Isaac, lo ve de la mala manera, ¿no? O sea, ay, es que no voy a... O por ejemplo, estas campañas o movimientos, ¿no? Que se llegan a manifestar en los zócalos, por así decirlo, ¿no? Y su principal objetivo es predicar. Es que si te conviertes al cristianismo, o si me convierto al cristianismo, yo abandono lo que soy, o sea, mi esencia la pierdo, o sea, soy esclavo de alguien que no conozco, o sea, he visto muchos reportajes de estos movimientos de la nueva era, si es que así se le puede Sí, decir. el New Age. Ajá. Sí. Que todos coinciden en lo mismo, es que no quiero ser controlado, no quiero ser parte del Cuando ellos del mismos sistema. están siendo controlados por estos movimientos. Solo exacto. que lo que creo que no llegan a entender es esta parte de que un esclavo es diferente a ser un esclavo por amor. Porque Claro. lo que marca la Biblia es que el esclavo le están mandando y todo. Lo dejaban ser libre y se quería aún seguir sirviendo a su señor. Era libre de Lo hacerlo. agradaban. Entonces Sí. ya no era un esclavo porque sí era un esclavo por amor, ya nacía de él. Claro. Y Aunque tal vez por la palabra esclavo la gente no creo no que sí, congenia se mucho con esa asusta. palabra, creo que sí. Sí, yo creo que la gente al escuchar esa palabra sí se espanta, por así decirlo. Entonces, no se trata de los que nos ven, no se trata de ser un esclavo como el concepto del mundo lo tiene, ¿no? Sino a fin de cuentas dice la Biblia que él nos va a dar el fin que nosotros esperamos, el fin que nosotros queremos no es tal vez no sea el correcto, más sin embargo dice Efesios también que él hará cosas más grandes de las que nosotros esperamos. Exactamente. Es que creo que y para ir cerrando esto que menciona mi hermano, tanto Gamas como Raúl, es muy cierto, porque tenemos el concepto de esclavitud del mundo, pero es que qué amo, era bueno con el esclavo, era muy raro. Sí. O sea, pero en cambio nuestro Señor sí te haces un esclavo por amor, pero a la vez eres su hijo sí. y a la vez sirves a tu padre, pero lo haces porque pues es lo que te conviene. No sé cómo explicarlo, porque mire, por ejemplo, uno de los significados de la palabra adoración, no me acuerdo ahorita cuál es la palabra, pero significa como el perro Sí, que lame la mano Bueno, del eso. amo. O sea, y es que al concepto humano no nos vemos así. Que es esta parte del orgullo humano que tiene, que no quiere que por su Humillarse. que por su sola concepción de sí mismo no quiere humillarse a sí mismo para servir, para adorar al Señor, cuando vemos en la Biblia que Cristo Jesús se despojó de toda su gloria para venir a ser como un hombre, o sea, igual a nosotros. Y es que lo hablábamos hace 2 episodios, si no me equivoco, 3, no recuerdo. O sea, imagínense a Dios siendo Dios. No sé cómo ustedes lo pinten o cómo se lo imaginen en toda su inmensidad. O sea, porque la palabra dice que
que la tierra es el estrado de sus pies. Sí. Dice la palabra que Él contó las aguas de los mares en la palma de su mano. O sea, imagínense de qué tamaño es nuestro Dios. Pero vino a reducirse a nada, porque el óvulo de la mujer mide 5 milímetros. Y se hizo más pequeño que eso. O sea, todavía. 1000 milímetros es 1 centímetro. Y se vino a hacer menos que eso por amor a usted y a mí. Y como dice mi hermano Gamas, en el concepto humano no queremos humillarnos delante de Dios. Entonces sí creo que pues estamos bastante mal en este aspecto, ¿no? Pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Mi hermano Isaac, ¿algún pensamiento final? Creo que más que el seguir pensando y el tratar de pensar para qué fui predestinado, para qué fui llamado, para qué fui escogido, y seguir tratando de buscar en la palabra las respuestas correctas, las que el Señor quiere para nosotros. Así es, mi hermano Gamas. Pues dejarles este pensamiento de aceptar el llamado, no en ser o esclavo del mundo, esclavo de Cristo. Exactamente, sí. Y por último, mi hermano Raúl. Pues que así como estábamos tocando el punto de avanzar para llegar a la glorificación, que pues no querramos excusarnos en el hecho de que es que tal vez yo ya debía haber pasado, perdón, yo ya debí haber muerto, ¿no? O estado en el mundo, porque a fin de cuentas yo fui llamado para perderme, ¿no? O sea, que no quepa eso en nuestra cabeza, sino a fin de cuentas si ya aceptamos no quiero decirlo predestinación, pero si ya aceptamos el camino de la predestinación de ser hijos de Dios, que nos esforcemos, ¿no? Porque Así es. decía Pablo que a fin de cuentas cuando nuestro Señor venga se nos dará la corona de justicia, y no solo a Él, sino que a todos los que amamos su venida. Así que el último punto, si podría dar, es que nos esforcemos. Sí, Amén. definitivamente. De hecho, pues creo yo que el caminar del cristiano es un caminar de esfuerzo, no es un caminar de flojos, no es un caminar de no sé cómo decirlo sin que suene grosero, parsimoniosos, ¿no? O sea, no, al contrario. De hecho, Dios no llama a nadie que esté flojeando. Si ustedes ven a Moisés, apacentaba las ovejas, Gedeón sacudía el trigo en el lagar, Pedro y su hermano arremendaban las redes, o sea, todos estaban haciendo algo. Entonces, tenemos que esforzarnos. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes una semana más, un episodio más. Les mandamos un saludo, un abrazo, todo el equipo de producción, 2 hermanos, no, Pero todo es el el equipo equipo. de producción, pues nos bendice, de verdad, esperamos ser de bendiciones Así es. para ustedes. Bueno, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.